Voy a tratar de ser breve y conciso, pero es muy importante que pongan mucha atención y de preferencia, si quiere anotar, saque su cuaderno y anote algunos puntos que Dios le va a mostrar el día de hoy. Porque yo me quedé sorprendido cuando estaba realizando esta prédica. Hubo puntos que que no conocía o no lo había visto de esa manera y dije, esto lo tenemos que poner en práctica todos nosotros. El título del mensaje es El único perfecto. Ese es el título del mensaje del día de hoy, El único perfecto. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es de incumbencia para toda la iglesia. Porque se trata de las relaciones interpersonales, de las actitudes, de si practicamos la fe o no practicamos la fe, de ver nuestro nivel de madurez. La intención o el propósito de este mensaje es hablar de estos temas, actitudes de la iglesia. Así que todos pongamos atención porque tenemos que escuchar la voz de Dios, porque el destino de este mensaje es lograr, o el punto de llegar a ser una iglesia sana y una iglesia restaurada. Ese es el destino de este mensaje. Voy a iniciar con una pregunta para todos. No es necesario que me la conteste, pero es importante que se dé una respuesta a sí mismo. La pregunta es, ¿usted hace el bien? Algunos contestaron rápido. Probablemente unos dijeron que sí, otros que no, otros tal vez, o otros se preguntaron, ¿hacer el bien en qué sentido? No importa qué es lo que haya venido a su mente, qué respuesta haya venido a su mente, pero vamos a hablar sobre hacer el bien en todo. No me voy a meter a profundidad en decirles qué es el bien y qué es el mal. Creo que ya todos hasta este punto deberíamos saber cuál es el bien y cuál es el mal. Porque incluso se siente a veces cuando estamos en situaciones donde tenemos que actuar, la incomodidad. Ahí es cuando uno está sintiendo de que algo está mal, estoy actuando mal o estoy actuando bien. Así que el propósito no es explicar cuál es el bien y cuál es el mal, sino profundizar en que la iglesia tiene que actuar con bien. Así que hasta este punto debemos entender todos, no creo que no haya duda, Dios pone en nuestra conciencia el bien y el mal, a menos que sea un niño. Pero los niños ahorita están en su clase, así que aquí no hay niños ahorita. Aunque también puede haber niños espiritualmente, pero esperemos que no. Esta pregunta la quise hacer como punto de partida para medir la condición de la iglesia. Porque una iglesia sana y unida son aquellas personas que están haciendo el bien. Una iglesia sana y unida es aquella que hace el bien, porque abunda el amor y se practica la fe. Ahorita en la escuela dominical los que vinieron saben que se habló un poquito de la fe, así que no voy a profundizar tanto tampoco en la fe. Pero aún así, aún sabiendo estas cosas, sabiendo que la iglesia unida y la iglesia sana es aquella que actúa con bien, aún sabiendo esto, hay división dentro de la iglesia. Así que, para empezar a romper las barreras, para empezar a romper con estas divisiones que nos separan, tenemos que entender algo. No hay una iglesia perfecta, porque no hay personas perfectas. Teniendo esto en mente, nos tenemos que dar cuenta y aceptar que los errores, las equivocaciones, las situaciones de problemas o conflictos son comunes. Es como el pan de cada día, porque no hay perfección. Tenemos que entender eso, que eso siempre va a pasar. No podemos esperar una iglesia perfecta porque no hay personas perfectas.
Así que estas situaciones no las podemos evitar. Siempre van a pasar. Pero lo que sí podemos decidir es el cómo actuar. Eso sí lo podemos decidir. Antes de continuar, hay que tener en cuenta también este punto, que el único perfecto es Jesús. Él es el único perfecto. Y la fe que nosotros ponemos en ese ser perfecto nos transforma a su forma. ¿Por qué? Porque le seguimos en sus pasos. Y Él es el ejemplo perfecto del que hace el bien. Él es el ejemplo perfecto del que hace el bien. Así que quiero hacer otra pregunta. ¿Tiene usted fe? ¿Vive por fe? Ok, muchas respuestas en sus mentes. Ahora, para ver esa respuesta, si es correcta, les voy a leer este pasaje. Santiago 2, del 14 al 18. Mucha atención. Amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ellos le dice: adiós, que tenga un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Este pasaje nos dice que una persona que tiene fe no solamente es el que cree. No es solamente decir yo tengo fe y yo creo. No es suficiente con eso. También se trata de que tenemos que actuar haciendo el bien. Yo no sé, pero yo no confiaría tanto en una persona que solamente dice tengo fe. Yo confiaría más en una persona que dice tengo fe y después lo ve ayudando al prójimo, o después lo ve actuando bien. A esa persona yo sí le creo que tiene fe, porque el actuar es lo que te demuestra si la persona tiene fe. Es fácil decirlo, pero a hacerlo, entonces el hacerlo te está confirmando que sí tiene fe porque lo está haciendo. Pero si no lo hace, entonces no. Entonces usted tiene fe, hay que actuar con bien. El bien debe hacerse siempre, en todo momento. Pero hay momentos cruciales o momentos bien complicados que hacer el bien parece imposible. Y esta es toda la esencia del mensaje. Hay muchas situaciones, pero esta mañana vamos a ver tres momentos cruciales que ponen a prueba nuestra fe y nuestra madurez. El primer momento: hacer el bien a pesar del sufrimiento. En 1 de Pedro 2, del 18 al 21, dice lo siguiente: ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal, pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Hay dos tipos de sufrimiento. En este versículo se mencionan. Se sufre por hacer el mal. Cuando uno recibe el castigo por esas acciones,
Se sufre de diferente manera. Se sufre de arrepentimiento, se sufre por la condición en la que se encuentra, o se puede sufrir por su condición física. Pero no hay valor en ello. No hay valor en ello en sufrir por el mal, porque es lo que se espera de esas acciones. Es lo lógico y todos lo entienden. Sufrir por el mal no hay valor en ello. Pero lo que no es lógico y lo que es injusto es que alguien sufra por hacer el bien. Entonces, podemos sufrir por hacer el bien. Podemos ser honestos, ayudamos a nuestros hermanos, nos esforzamos por ser un buen cristiano, pero la respuesta que recibimos es un desprecio. Recibes injusticia por hacer el bien. Me preguntaba, ¿vale la pena hacer el bien? Yo creo que todos nos preguntamos cuando estamos en ese momento de sufrimiento por hacer el bien. ¿Vale la pena hacer el bien? Todos nos vamos a preguntar eso porque duele. Yo recuerdo en una ocasión, ya hace años, alguien me pedía ayuda para unos trabajos y yo, pues sí, adelante, yo te ayudo en lo que puedo, a pesar de que yo tuviera mis cosas, lo que sea, no, yo te ayudo. Y estuvimos trabajando, le di la ayuda lo más que pude, pero hubo un error. Voy a tomar agua. Descansen sus mentes por mientras. Entonces, mi intención era buena. Yo quería ayudarle y hacerlo bien, pero pasaron circunstancias en las que no me permitieron responder con eficiencia. No respondí mal, no respondí con eficiencia como esa persona esperaba. Y después de tantas ayudas, recibí un mensaje. El mensaje era, no me des problemas, dame soluciones. A pesar de toda la ayuda que le había dado. Recibí injusticia. Aunque en ese momento, por misericordia de Dios, yo sé que sí, no respondí, pero sí causó algo en mí. Aunque no respondí, sí causó un efecto en mí. Ahorita, y con ese mensaje yo entendí que tenía que ser el bien y estamos bien actualmente. Entonces, ¿vale la pena hacer el bien? Sí, sí vale la pena. Primero que nada, porque Jesús lo mostró. Primero que nada, porque Jesús mostró el bien a pesar de su sufrimiento. En el versículo 23 de Primera de Pedro, de lo que les acabo de leer ahorita, dice lo siguiente. Aquí vemos cómo actuar ante el sufrimiento, cómo se actúa bien. Jesús es el que actúa bien. Dice, no respondía cuando le insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. ¿Cómo se actúa el bien en el sufrimiento cuando recibes una injusticia? No responde de la misma manera que fuiste tratado. Haz lo que hizo Jesús, deja el asunto en las manos de Dios. Me sorprende el carácter y la voluntad de Jesús al no responder al mal. Es impresionante porque ¿cómo hubiéramos actuado nosotros en su lugar? Probablemente mal. Pero gracias a su sacrificio sabemos cómo actuar. Así que no sé si usted está pasando por
por esto está siendo tratado injustamente, pero Jesús nos enseña en dejar nuestra causa en manos de Dios y no responder de la misma manera en la que somos tratados. Ahora, otro momento, el segundo momento crucial, donde se pone a prueba nuestro corazón, es hacer el bien en medio del conflicto. La semana pasada tuve un detalle con alguien de la iglesia. No importa el hecho, no voy a contar eso, no, o sea, todo está bien. Aquí el hecho no es cómo sucedió, sino quiero compartirles o ilustrarles un poquito cómo me sentí. Me sentí y me quedé muy pensativo, no en la respuesta la ofensa, por así decirlo, que recibí, sino cómo yo respondí. Y estaba pensando y dándole vueltas y no podía estar tranquilo. Me di cuenta que tenía que confrontar. Y esa es una actitud que tenemos que tomar, el confrontar. Pero confrontar para hacer el bien. Porque también está el confrontar para buscar pelea y conflicto. Pero no, tenemos que confrontar para hacer el bien. Tenemos que confrontar con amor. Y para mí es una de las cosas más difíciles el tener que confrontar, no solamente problemas, a casi la mayoría de las situaciones, porque no me gusta lidiar con los sentimientos. Y es peligroso porque tenemos que actuar por fe. Y los sentimientos es lo primero que llega. Y es bastante duro porque pues estás luchando con el nerviosismo, con la tristeza, con el enojo. Y no me gusta tener que confrontar para volver a tocar el tema. Pero entendí y se los comparto que es algo que tenemos que hacer. Porque si no se actúa, si no confrontas con amor, si no buscas una reconciliación rápida, eso se va a hacer más grande. Es una semilla que va a causar división después. A simple vista no se nota, pero tenemos que confrontar. Y tenemos que hacerlo con amor porque la forma también importa. No el ir a poner peros y a reclamar, pero es que tú y es que no. Y otra cosa que me di cuenta es que, como les comento, tiene que ser rápido. Para hacerlo bueno tiene que ser rápido porque después va a ser más difícil. Y me quedaba pensando y pensando en lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y pasaba el tiempo y la persona no se acercaba. Y es otra cosa que les comparto, no hay que esperar. Hay que tener iniciativa para ceder. Se conecta con el primer punto. Sufres por hacer el bien, pero hay que hacerlo. Entonces, me di cuenta que yo tenía que dar el primer paso primero. Pero es muy importante aquí. Si hay un conflicto, no dejes o no esperes a que la otra persona dé el primer paso. Tú da el primer paso. Tenemos que tener iniciativa para ceder. Santiago 4:17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. El pecado el pecado no es solamente hacer acciones malas. También es no hacer lo bueno. Porque ahí estaba la inquietud. Hay que hacerlo. Y si sabes que lo tienes que hacer y no lo haces, es pecado también.
Duele y es difícil, pero se logró, gracias a Dios. Veamos el último momento donde es crucial actuar con bien. Ya hablamos un poquito desde el confrontador. Ahora vamos a ver cómo debe actuar el confrontado. Usted ya sabe cómo hacer el bien, a partir de hoy, cómo hacer el bien, confrontando para confrontar, pero también tiene que saber cómo hacer el bien cuando usted es confrontado. En una ocasión, también ya hace algunos años, yo creo, no me acuerdo cómo queda, unos 16, 17 años, pues yo no estaba muy acostumbrado a que alguien me corrigiera. Y fue más difícil aún porque ni siquiera yo me daba cuenta que tenía que cambiar una actitud. Pero también gracias a Dios, porque no fue fácil. Y yo sé que todos en algún momento alguien ya fue confrontado, alguien a lo mejor ya le dijo algo acerca de que tiene que cambiar una actitud, de que tiene que pedir perdón o de que tiene que dejar de hacer ciertas acciones. Y es uno de los momentos más difíciles de hacer el bien, cuando recibes la corrección y la disciplina. En Hebreos 5:11 dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no temas, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerde que Dios los trata como a sus hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos en su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados para ella. Yo recuerdo este momento, acababa de tener una experiencia con Dios, venía de entender muchas cosas. Mi intención en mi corazón era hacer el bien. Digamos, había nacido de nuevo. Para los que se bautizaron el domingo. Era ese momento. Entonces, mi intención era hacer el bien. Y gracias a Dios que estuvo Él en ese momento. Porque tal vez yo no hubiera respondido de la misma manera. Yo salí después de eso, casi llorando. Porque yo no quería hacer el mal. Y lo estaba haciendo sin darme cuenta. Y tuve que llegar a alguien a decírmelo. No hay que actuar con mal en esos momentos. No hay que tomarlo a la ligera. No hay que menospreciar la disciplina y la corrección, aplicando los otros puntos. Aunque a lo mejor parezca injusto, o con justa razón, o no importa la situación. No hay que actuar con mal en estos momentos.
Sé que lo más sencillo y lo que se siente luego, porque las emociones buscan tomar lugar primeramente, cuando uno es confrontado, lo primero que sucede es que uno se enoja, uno se siente humillado y uno quiere responder. Pero como leímos en el pasaje, Dios es claro y explica por qué lo hace. No olvides que la corrección es porque Dios te está tratando como un hijo. En esos momentos muchos no piensan eso, se les olvida eso. De que Dios te trata como un hijo y eso implica corrección y disciplina. Así que si recibes esa disciplina, esta corrección, no es algo malo. No hay que verlo como algo malo. Hay que verlo como una evidencia de que a Dios le importas. Aquí vamos rompiendo las barreras de la división de la iglesia. Empieza con el cambio de la mente individual de cada uno. El actuar con bien. Trae recompensa la disciplina. Trae recompensa el actuar con bien por el sufrimiento. Así que en esos momentos, en los momentos que hemos aprendido hasta ahorita, hay que animarnos. Hay que animarnos cuando esas cosas suceden y actuamos con bien. Porque cosechamos una vida recta y somos entrenados para ella. Cuando sucede este momento en específico, por eso lo dejé hasta el último, porque hay que hacer un poquito de énfasis, porque es lo que sucede muy comúnmente en estos momentos cuando es momento de corregir, cuando nos confrontan. Es que muchas veces entra la actitud por el cual a mí me llamaron la atención. Por la arrogancia y la soberbia. No importa, no importa en qué posición estemos, hay que hacer el bien. No importa si eres un líder, si eres un siervo, no importa si tienes el mejor puesto de trabajo, si eres un líder de una organización allá afuera de aquí, no importa si eres el presidente, si eres policía, no importa la posición. Tienes que hacer el bien. No hay que ser arrogantes. Y hay que entender, y lo dije al principio, que no somos perfectos. Entonces en esos momentos entiende que nos equivocamos, entiende y acepta el error. Y hay que actuar con bien. Yo me acuerdo que después de eso me quise como encerrar en una burbuja en donde me voy a apartar de esto porque puedo causar mal. Y a veces nos encerramos por eso, pero también encerrarnos es malo. Y entendí que hay que ser, que Dios nos guíe y no tener miedo de equivocarnos. Porque muchos no actuamos con fe, a veces por el miedo de equivocarnos. No hacemos las acciones por el miedo de equivocarnos, porque, pues que me van a decir esto y me van a decir que está mal. Pero el problema, y hay que entender que no está mal que nos equivoquemos. Hay que reconocer que no está mal que nos equivoquemos. Lo que sí está verdaderamente mal es que sabiendo que te equivocaste, no aceptas el error. No aceptas que te equivocaste. Ese es el error, el no actuar con bien. No hay problema en equivocarte, hay problemas y después de que te das cuenta que te equivocaste,
no lo aceptas. Es bien difícil en estos momentos. Y los que acabamos, y los otros dos puntos también. Pero no hay que darnos por vencidos. Porque por Jesús, por su sacrificio, somos perfeccionados. Él lo hizo todo perfecto. Nosotros no podemos hacerlo todo perfecto, pero con su ejemplo, por lo menos podemos intentarlo y tenemos que hacerlo. En 2 de Tesalonicenses 3, de 13 al 15, dice: en cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Tomen nota de quienes rehúsan a obedecer lo que decimos en esta carta. Aléjense de ellos para que se avergüencen. No los vean como enemigos, sino llámenles la atención como lo harían con un hermano. Aquí es un punto de exclamación para todos, porque a lo mejor nosotros no tenemos conflicto, pues no hay tema como para que nos disciplinen o nos corrijan, pero sí somos observadores. Y ese es un signo de exclamación, es que hay que tener cuidado o hay que ser cuidadosos porque observamos y hay que tener cuidado con los que observan, porque juzgamos. Podemos caer en el error de juzgar. ¿A qué me refiero con eso? Que no pasamos estos momentos, pero vemos que alguien más sí lo pasa y tú estás observando qué es lo que está pasando, pero tú no tienes nada de información, te das una idea de que sucedió esto, bla, 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 y te haces una idea y ahí ya estás juzgando. No tenemos toda la información completa en los conflictos de la iglesia, que a veces pueden llegar a suceder. Entonces, desde nuestra observación, aunque no pasemos estos momentos, estamos tomando una postura. Ya ahí estamos decidiendo si actuar bien o actuar mal. Unos se van a quedar callados y van a entender que Dios toma el control. Pero otros no lo hacen así. El simple hecho de ir a dar el chisme con otra persona, a correr la información, ahí no se está actuando con bien. Hay que tener cuidado con los que observan, porque no sabemos por qué se toman las decisiones, no sabemos el contexto, lo que se ha hablado entre un conflicto entre dos personas o más, no sabemos. Mejor hay que dejar las cosas en manos de Dios. Vuelvo a leer este versículo. Tomen nota de quienes rehúsan obedecer lo que hicimos en esta carta. No sabemos qué está pasando en ese conflicto, pero hay muchas posibilidades. Puede que uno está actuando con bien y el otro se está rehusando. O también puede pasar que los dos están actuando mal. No sabemos qué es lo que está sucediendo. Pero sí sabemos que cuando no hay reconciliación, porque la iglesia tiene que ser unida, cuando no hay reconciliación, entonces alguien se está rehusando a obedecer, uno o los dos. Y hay que entender eso. Después dice, aléjense de ellos para que se avergüencen. Hay otro versículo en la Biblia que dice, da dos advertencias. Y si no obedece, apártate de él. Es similar a este versículo. Si uno se rehúsa a obedecer, aléjense de ellos para que te avergüencen. Me llama la atención la similitud. Porque hay veces que podemos ver que están sucediendo cosas y hay veces que uno tiene que llegar al punto en que tienes que aplicar lo que dice la Biblia. Te tienes que apartar de él.
Aquí dice que se tiene que apartar para que se avergüence. Dice que no lo veamos como enemigos. No quiere decir que te estás alejando de él para que lo ignores y te vayas y ya ignóralo y bye. No, está diciendo que te apartes de él para que se avergüence. La persona que te está rehusando a obedecer tiene que darse cuenta que está mal. Entonces se tiene que apartar porque esa persona se tiene que dar cuenta que está actuando con mal y no está actuando con bien. O sea, no son nuestros enemigos. Y Dios, en el momento que lo alcance, o que sí se dé cuenta que está actuando con mal, ahí ya va a darse cuenta y esa persona tiene la oportunidad de volver a reconciliación. Así que es muy fácil juzgar a veces por qué entre un hermano no se hablan o no se dicen la palabra. Espero que se esté llevando a cabo un proceso, que así sea de reconciliación, y que después de que ya le comentó 2 veces a esa hermana y no quiere entender, pues hay veces que está sucediendo esto. Hay veces que se tiene que alejar un poquito para que pueda entender que no se está actuando con bien. Pero no es nuestro enemigo, ¿eh? Puede estar aquí, pero no significa que sea nuestro enemigo. O sea, más bien es orar, es actuar con bien. No sé si usted está pasando por dificultad para hacer el bien. A lo mejor está pasando alguna de estos 3 momentos que les acabo de comentar. Pero el Señor nos revela cómo actuar a través de Jesús. Hago un resumen rapidísimo. Jesús sufrió y hizo el bien. Y el propósito de Jesús fue traer conexión y reconciliación, la humanidad con el Padre. Fue traer reconciliación entre la humanidad y el Padre. Ese fue uno de los propósitos, o el propósito. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, lo mismo que Él hizo. Traer reconciliación entre la iglesia, entre nosotros. Mencionaba que una iglesia restaurada y sana son aquellos que actúan con bien. Y no debería haber separación, debería haber reconciliación. Eso lo dije en el principio. Pero sí puede haber división. En la iglesia no puede haber división, porque somos hermanos. No hay posibilidad. No existe coherencia en ello, en que estés peleado con tu hermano y así sea para toda la vida. Tiene que haber reconciliación. Eso es lo lógico, porque el que hace el bien, si los dos hacen el bien, hay reconciliación. Pero si no hay reconciliación, puede que uno esté haciendo el bien y el otro esté haciendo el mal, o los dos estén haciendo el mal. Pero el punto aquí es que la iglesia debe haber reconciliación y lo tiene que tomar en cuenta. Porque yo no sé si hay problemas entre ustedes o con otra persona. Pero yo no sé, yo tomaría en cuenta entonces esa reconciliación. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Tenemos que perdonar y hacer reconciliación. Entonces en la iglesia no hay división. Donde sí hay división es entre los que son hijos de Dios y los que no lo son. Allí sí hay división. ¿Qué quiero decir con eso? De que si no hay reconciliación, estamos hablando de que una persona no es hijo de Dios. Y ahí sí puede haber división. La pregunta a hacerse es quién es el que está actuando con bien o no. Lo ideal es que los dos lo hagan. Ese es el propósito.
El principio leíamos que Dios nos llamaba a hacer el bien, aunque eso implicara sufrir. Entonces, sí hay división entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Ahí sí hay división. Concluyo con lo siguiente. A lo mejor tú ya hiciste el bien. Yo ya puse en práctica todo esto, ya hice el bien. Ya le advertí a mi hermano como 2 veces, lo intenté varias veces. Y aún así, no hay reconciliación. Entonces ahí llega el punto de aplicar, de hacer división. Ahí es el punto cuando se hace división. Porque ya lo intentaste y actuaste con bien. Y a ti Jesús te va a recompensar por actuar con bien. Yo no sé cuántos quieren o anhelan una iglesia sana, restaurada. Yo eso es lo que quiero. Yo eso es lo que quiero, una iglesia sana y una iglesia restaurada. Entonces hay que empezar a practicarlo, a empezar a tener coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Si decimos que tengo fe, tus acciones tienen que demostrar eso. Es algo que tenemos que heredar, porque si es algo que estamos viendo en la iglesia actualmente, es algo que tenemos que cambiar y heredar a la generación que viene, que ellos vean que nosotros actuamos con bien. Porque si ellos no ven que nosotros actuamos con bien, la generación que viene tampoco lo va a hacer. Ahí tenemos que empezar a pensar en el futuro. Y se aplica hacer el bien para todos. No solamente aquí en la iglesia, hacer el bien en la casa, hacer el bien en el trabajo. O sea, hay un mundo de posibilidad en donde se puede hacer el bien. ¿Por qué? Porque prácticamente en todo lo que hagamos tenemos que hacer el bien. Todo, desde lo más mínimo. Y se practica y se practica y se crece. Y se fortalece el hacer el bien. Los invito a cerrar sus ojos. Piense. Piense un poquito en lo que acaba de escuchar el día de hoy. Lo que Dios le habló a usted. Puede pensar en una situación, puede pensar en una persona, puede pensar en una cosa que usted quiere cambiar. Pero el propósito del mensaje es darnos cuenta que tenemos que hacer el bien. Imagine un momento cómo sería una iglesia que actúa con bien. Señor, en este momento oramos a ti porque hablas a la iglesia, nos hablas a cada uno de nosotros, porque eres bueno y bondadoso, porque disciplinas a toda una iglesia. Tú nos has hecho entender el día de hoy que la corrección y la disciplina no es algo malo. Tú hoy nos dices que somos importantes para ti y por eso nos llama la atención. Tu Espíritu Santo es el que nos ayuda a actuar con bien. Hoy tenemos corazones dispuestos que queremos actuar con fe. Queremos de dejar de pensar que fe solamente es creer. Ayúdanos, Señor, a entender que fe también es actuar. Ten misericordia de todos nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor, porque muchas veces o la mayoría de las veces solamente pensamos y creemos, pero no hacemos. Ayúdanos a entender que vamos a sufrir. Quítanos la idea de que es una rutina o que todo es perfecto viniendo a la iglesia, que el propósito es sentirnos bien. Ayúdanos a entender y quitar esas ideas que nos se han puesto como barrera para no crecer. Ayúdanos a entender más bien en cuenta que vamos a sufrir.
Ayúdanos a aprender a ver con claridad y con lupa la actitud de Jesús, porque ahí está la clave de todo. Tenemos que entender que vamos a sufrir por hacer el bien, que tenemos que hacer el bien a pesar de tratos injustos, que tenemos que ser iniciativos, que tenemos que tomar el primer paso para reconciliarnos unos a otros. Quita todas las emociones que nos retrasan en resolver ese problema. Pero podemos estar confiados en ti, Señor, porque hay recompensa en el actuar haciendo el bien. Señor, tú te sacrificaste y ahora estás en un lugar de todo honor y toda gloria. Hay recompensa y hay promesa en hacer el bien. Ayúdanos a animarnos en nuestro corazón, ayudarnos en nuestro corazón, que a pesar de que a lo mejor pudiera habernos dolido el mensaje del día de hoy, ayúdanos a estar contentos porque tú estás hablando el día de hoy y nos estás dando una oportunidad de resolver. Ayúdanos a tomarla, Señor. Ponemos esta iglesia en tus manos. Que tú seas quien dirija los pasos de esta iglesia. Sana y restauranos, Señor.